Como te mencioné antes, cuando formas una hipótesis, haces todo lo posible por obtener una respuesta, así como con tu cruz. Sí, no te hagas, si bien que sabes de qué estoy hablando. Bueno, todo el trabajo que haces a partir de la hipótesis es circunstancial. Más o menos se explica así. Si yo hiciera esto, entonces tiene que pasar aquello, y con esto tú intentas comprobar que lo que dices es cierto. Aunque esto pone tu pensamiento a andar, no es suficiente. Tú tienes que poner de tu parte para comprobar tu hipótesis y que puedas deducir las consecuencias del mismo. Es como cuando quieres pedir permiso para salir y empiezas a crear tu hipótesis de algún plan para que puedas obtener ese permiso. Por ejemplo, si hicieras el aseo en tu casa e hicieras la comida, te dejan salir, entonces tú mismo vas a crear el escenario perfecto para comprobar si es cierto. Es decir, vas a limpiar, hacer la comida y a consecuencia de esto te dejarán salir. Para que te quede más claro, vamos a retomar el ejemplo anterior. Antes de los 12 años, tú sabes que si haces lo antes mencionado, vas a obtener el permiso porque has visto que están de buen humor si todo está bien hecho en el hogar, pero no sabes inferir que tus papás esperan algo a cambio del permiso. Bueno, pues esto es gracias a que en el periodo formal se organizan los aspectos visibles, lo que es posible y aquello que aún no se ha dado. La combinatoria es la causa de que se pueda examinar las consecuencias de una hipótesis. Esto último es lo que decidirá si utilizamos de manera implícita o explícita la combinatoria. Si se llegaran a desarrollar los experimentos, esta característica nos permite ver las distinciones entre sujetos que están en el periodo concreto y el periodo formal. Cuando te aproximas al periodo concreto, los sujetos son capaces de hacer combinaciones por simple empirismo y tanteo, y los sujetos formales pueden proceder de manera sistemática, lo que implica resolver problemas de manera más rápida. Para que me entiendas, supongamos que tienes 5 interruptores en una caja. 3 son necesarios para prender un foco. Uno inhibe que pueda encender al desconectar la corriente, mientras que otro no causa ningún efecto. Tú, como persona en el periodo formal, deberás ser capaz de explicar este fenómeno utilizando una combinatoria que a su vez es guiada por la hipótesis. Hay otra manera de verlo. Por ejemplo, a alguien se le dan 3 piezas de ropa de diferentes colores y se les pide que armen un outfit y saquen todas las combinaciones posibles. Si alguien que está en el periodo concreto lo resuelve, es capaz de hacerlo mediante un procedimiento empírico y tanteo. La cosa está en que tiene que regresar a ver todas las combinaciones que ya se han hecho y cada vez que lo haga va a comparar para comprobar si esa combinación ya está hecha o no. En cambio, los sujetos del periodo formal resuelven de manera sistemática, que es mucho más rápido y más seguro. Capacidades lógicas. Para entender las capacidades lógicas, primero debemos entender qué es la lógica. Al referirse a este concepto, Piaget sentenció que la lógica del pensamiento la constituye el sistema de relaciones que permiten al sujeto la coordinación de sus propios puntos de vista entre sí, y así como los puntos de vista de los demás. Ahora que ya conocemos qué es la lógica, podemos indagar en las capacidades lógicas. Estas se supone que las tienen todos los seres humanos, ya que son las que utilizamos comúnmente para realizar acciones complejas, ya sean acertijos o formulaciones, aunque se han hecho diversos estudios que demuestran que no todos tenemos la misma capacidad lógica, ya que infieren diversos factores, como por ejemplo la edad. Otro tema importante que está dentro de las operaciones formales es la lógica de proposiciones, también llamada lógica de enunciados, lógica de orden cero o cálculo proposicional. Es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones o enunciados. No tienen cuantificadores o variables del individuo. Cualquier secuencia de signos que constituya una fórmula bien formada admite una valoración en las proposiciones. Es verdadera o falsa dependiendo del valor de verdad asignado a las proposiciones que la compongan. La lógica proposicional forma parte de la lógica clásica y permite estudiar las implicaciones de las variables proposicionales, así como los valores de verdad de las proposiciones. Estos valores se construyen a partir de conectores lógicos y son aplicables tanto en matemáticas como en otras ramas de conocimiento.
Habíamos visto que durante el periodo concreto el sujeto aprendía a manejar operaciones con clases y relaciones que son operaciones intraproporcionales. Las combinaciones de dos proposiciones son de 16 tipos distintos y cada una de ellas está caracterizada por una tabla de verdad. Piaget ha presentado esas conexiones entre proposiciones como una combinatoria, y en el libro de Inelder ha tratado de demostrar que las conductas de los sujetos se basan en el manejo de esa lógica, por supuesto sin que sean conscientes de ello. Además, esas operaciones del sujeto tienen también la estructura de un grupo matemático de 4 transformaciones, el grupo INRC, donde I es operación idéntica, N es negación, R la recíproca y C la correlatividad. Según esto, la conducta del sujeto se apoyaría en esas operaciones lógicas que se pondrían en actuación para la resolución de problemas que se les plantean. El curso del desarrollo intelectual puede describirse como un camino progresivo hacia una mayor dependencia de principios lógicos y una creciente independencia respecto a la realidad inmediata. A medida que se va produciendo el desarrollo, el sujeto va interiorizando más y más la realidad y teniéndola, como si dijéramos, metida en la cabeza. El niño depende de las relaciones fácticas para emitir sus juicios en cada momento, sin relacionarnos mucho entre sí, mientras que el adolescente consigue subordinar los estatus fácticos a modelos de relaciones que tienen en la mente y que según Piaget son isomorfas a operaciones lógicas. Otra característica sería la utilización de sistemas de compensación y la capacidad para considerar sistemas que interactúan entre sí, que tienen cada uno su propia dinámica, pero que además tienen relaciones entre ellos y lo que sucede en uno afecta al otro. En relación con esto están también los dobles sistemas de referencia, que están vinculados con el grupo INRC. Están además las estrategias de procesamiento de información que se ponen de manifiesto en actividades tales como el juego de las 20 preguntas, en el que la conducta de los niños es muy diferente de la conducta de los adolescentes y los adultos, y difiere sobre todo en que los niños realizan preguntas directas, mientras que los adolescentes y los adultos hacen preguntas de un nivel de generalidad decreciente hasta poder concretar por qué lo que se están preguntando. La generalidad del pensamiento formal. La teoría del pensamiento formal por Inelder y Piaget empezó a ser criticada por otros autores que trataron de encontrar inconsistencias en ella. Las primeras críticas se referían a las formulaciones lógicas de Piaget. Algunas se basaban en los trabajos que repitieron experimentos encontrando resultados diferentes. Otros se refirieron a los formalismos lógicos utilizados por Piaget. Algunos otros, sin negar la existencia de un pensamiento formal, propusieron otros mecanismos para explicarlo. Algunos han negado la generalidad de un tipo de pensamiento formal, señalando que la forma de razonar depende de todos los conocimientos previos.